Es la cruz que tuve que cargar toda la vida. Pero ya se acabó. Ganaste el amor de nuestro padre, el de Adriano Ferrer. Pero Eduardo, nunca me vas a separar de Eduardo. ¡No puede ser! ¡Ya muérete! ¡Que te mueras! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡No! ¿Sabe qué es esto, señora? Sí. Es el arma con la que la señora Raquel mató a Mariana Serrano. Efectivamente. Y es lo que esto se encontró en las pertenencias de Rafael Moreno. Es anillos de mi madre. Y aquí está el informe médico sobre los medicamentos que mi mamá le estaba dando a la tía Valentina. Así que, ¿cuánto tiempo vamos a seguir esperando para que detengan a mi madre? ¿Te acuerdas que papá no me dejaba hacerte esto? ¡Qué tonto! Decía que las hermanas mayores tenían que cuidar a las pequeñas. Pero ya no está para defenderte. Estás completamente sola. Esto lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Cuando éramos niñas. ¡Raquel! ¡Valentina! Como siempre, Adriano. Llegas tarde. ¿No te das cuenta? Está completamente muerta. Te odio, Adriano. ¡Reacciona! ¡Odio el día que volviste! ¡Estás loca, Raquel! ¡Estás loca! Amor. ¡Arnaldo! ¡Guardias! Bueno, ¿dónde se metieron todos? ¿Y ustedes a dónde van? La patrona está mal, Arnaldo. Y la policía va a venir por ella. Y como ratas abandonando el barco, ¿no? Este no es nuestro barco, es el de Raquel Altamira. Y ella nunca se ha preocupado por nosotros ni por nadie. Así es que salva tu pellejo y olvídate de ella. Pues yo no soy un traidor. Pues nosotros no somos imbéciles. Quítale el arma. Métalo. Por favor, quédate conmigo. Quédate conmigo. Por favor. Dios. Dios, no me la quites. Quédate conmigo. Valentina, reacciona. Reacciona. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Las vas a pagar, Adriano. Eso es. Eso es. Bien, amor. Bien. Estás conmigo. Estás conmigo. Bien, bien. Veme, veme. Lo siento, Adriano. Ya, Raquel. Termina con esto de una vez. ¿No te das cuenta? No tienes posibilidades de huir. No me digas. Irás a la cárcel por el resto de tu vida. En estos momentos, tus hijos deben de estar llegando a la policía. No, Raquel, no lo hagas. Me dan lástima. Aunque nos mates, tus días de gloria terminaron. Ya no te queda poder, dinero, influencias. Ya no te queda nada. ¡Cállate! Además, perdiste el respaldo de tus hijos. Estás sola, Raquel. Sí, sola gracias a ti. Pusieron a todo el mundo a mi contra. Pero todo tiene solución en esta vida. Menos la muerte. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Ya declaramos y presentamos todas las pruebas que teníamos. En cuanto tengan la orden, van a ir a detener a mi madre. Así que lo mejor va a ser que me vaya a la mansión. No la voy a dejar sola en este momento. Te entiendo perfecto. Yo voy a ver a doña Tita y Karina. Están destruidas. Bueno, entonces te dejo. Eduardo, ¿Sí? ten cuidado. Tú también cuídate.
acabar esta pesadilla. Sí. Baje el arma, señora. ¿Qué están haciendo, imbéciles? Aquí la que ordena soy yo. Recibimos una llamada del joven Eduardo. Baje el arma, señora. Valentina, Valentina, ¿qué te pasa? Una ambulancia. Llamen a una ambulancia, por favor. ¡Ayúdenme! ¡Déjenla! Necesitamos una ambulancia. Hola de traidores. ¡Están despedidos! Por favor, señora, no me obligue a dispararle. Hazlo. ¿Crees que te tengo miedo? ¡Salte! Por favor, Acompáñame, Arnaldo. ayúdenme. Necesitamos un médico, una ambulancia. Pide una ambulancia. Amor, amor. Ahora sé que me puedes escuchar. Te vi luchando por tu vida. Sé que te puedes recuperar. Yo también lo sé. A veces los medicamentos me tumbaban. Y el resto del tiempo estuve pretendiendo no estar aquí. Pero jamás perdí la razón. Un médico. Por favor. Ya nunca más nos vamos a separar. Te lo juro. Por fin se acabó esto, ¿eh? No, Adriano. Esto no termina. Señora, no tarda en llegar la policía. Sabes que jamás me han atrapado. ¿Qué piensa hacer? Adelante. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Traigo una orden del juez para revisar todos los documentos que se guardaron durante el mandato del gobernador anterior. Por supuesto, pero todo eso se les entregó a los investigadores. Sí, pero hay documentos que todavía están aquí. Por favor, siéntese con toda la libertad de revisar lo que guste. Lo que desea mi gobierno es cooperar con la justicia. Oficial, ahí entre esos documentos comunes se encuentran las peores pruebas. Muy bien. Bella, revisa, por favor. Tienen que checar todo y tú te vas a hacer cargo de la investigación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi mamá? Se fue, señor. ¿Qué? Les dije que la vigilaran, que no la dejaran ir. Lo lamento. Todo se puso muy difícil por acá. No pudimos detenerla. Señora Altamira, hace tiempo que no la veíamos por aquí. Es que he estado muy ocupada. Vengo por Sofía. Sí está, pero todavía no terminan las clases. Lo que pasa es que me voy de viaje y quiero pasar el resto del día con ella. Es una sorpresa. Lo siento, no soy autorizado. Solo los tutores pueden sacar de aquí a los niños. Ay, pero mire lo que tengo para ella. No me puede decir que no. Déjenme ver qué puedo hacer. Gracias, ¿eh? Adriano, ¿qué sucedió? Tu madre enloqueció. Tiró a Valentina a la alberca y por poco se ahoga. ¿Cómo es posible? No te preocupes. Tu tía está bien. Afortunadamente llegué a tiempo y lo bueno es que no pasó a mayores. Estoy seguro que se va a recuperar. Mira, Sofía, te tengo una sorpresa. Mira lo que te traigo la señora Raquel. ¡Wow! ¡Es un cachorrito! Mira quién te vino a visitar. Le podemos poner Agustín. ¿O cómo lo quieres llamar tú? No lo sé, pero ¿qué haces aquí? Te vengo a recoger para que pasemos un lindo día juntas. ¿Vienes conmigo y con este pequeñín? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra Tía, como en el cielo. ven conmigo. Ven conmigo, tía, te voy a mostrar algo. Pero estoy rezando con los besos. No sé, te tengo que mostrar algo, tía. Mira. ¡Ay! ¡Mira, tita! ¡Ay, Huguito! Huguito, ¿estás bien? Simona, mi amor. ¿Dónde estaban? Están vivos. Doña Tita,
Perdóname, por favor, yo no pude hacer nada por Rafael. Hija, Rafael se metió en lo que quiso meterse. Tú no podías hacer nada. Sí, pero yo prometí cuidar de él y no pude hacerlo. Hija, si hay alguien culpable, esa es Raquel. Ella nos ha arrebatado todo lo que más queríamos. Y las cosas no se pueden quedar así. Oye, ¿no sabes si la policía sabe lo del anillo? Sí, ya deben de estar buscando a Raquel. Créame que no le va a alcanzar la vida para pagar por sus crímenes. Simona, ay, mi hija. Te extrañé mucho, hija. Yo también. Ay. Hermoso, hermoso. Ay, ¿dónde estás? ¿Vienes conmigo? No lo sé. Primero le tengo que pedir permiso a mi papá. Sofía, no me hagas esto. ¿Qué hago con el perrito, eh? Este va a ser nuestro secreto. Es muy tierno. Se parece a Terry. ¿Te acuerdas de Terry? Sí, me acuerdo de él, pero este perrito va a ser mucho más feliz que Terry. Lo vas a poder cuidar junto con tu tía Valentina. Ella se va a ir a vivir con ustedes. ¿En serio? ¿Vas a dejar que se venga a vivir con nosotros? Por supuesto. Ya está todo arreglado con tu papi. Esta va a ser nuestra despedida. Por eso te lo estoy regalando. ¿Le ponemos Agustín? Toby. Quiero llamarlo Toby. Toby Agustín. Es un muy lindo nombre. Vámonos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Quién habla? Es tu papá. Seguro quiere saber si te venía a buscar. ¿Y a dónde me vas a llevar de paseo? A la hacienda, donde papá nos llevaba de niñas. Sí te acuerdas, ¿no? ¿Mi papá o el tuyo? ¿Qué? Sí, es que hablaste como si fuéramos hermanas. Dijiste a donde papá nos llevaba de niñas. Es que te pareces tanto a Valentina. Me recuerdas a ella cuando era niña. Quizá por eso nunca te pude querer. ¿Qué dijiste? No, hay que irse, nada importante, ¿no? Eduardo. Comisionado, ¿en qué lo puedo ayudar? Tienen razón. Hay varias pruebas que inculpan a Raquel y a Mariana en varios crímenes. Un video en el que se ve a Mariana entrar a la cárcel con la ropa de Blanca había sido escondido. Entonces Blanca no mató a nadie, es inocente. Eso quiere decir que el proceso estuvo viciado. Incluso la bala con la que murió Mariana coincide con el arma que identificó la señora Melania. Entonces mi mamá sí disparó en contra de ella. Así es. Por eso vinimos. Habrá que interrogarla. Lamentablemente mi mamá no está aquí. ¿Qué dice? Que ustedes se toman demasiado tiempo para hacer su trabajo. Esperemos que nadie esté corriendo peligro en este momento. ¿Puedo hablar a mi papá? Ay, no seas aburrida, Sofía. Es que le tengo que pedir permiso para quedarme con el perrito. No, mejor no lo llames. Él está muy ocupado. Tú y yo vamos a ir de paseo con tu amigo Huguito. ¿Con Hugo? Va a ser muy divertido. Pero yo no sé dónde vive. A ver, si quieres ser como yo, tú tienes que pensar como piensan los demás. ¿Cómo? Blanca es muy amiga de Rafael, igual que sus hermanos. Esa gente es tan sensible. Seguro fueron al velorio. Y si no han llegado, van a llegar. No te entiendo. Es que mira, Rafael, un amigo de Huguito, se fue al cielo. Y tú y yo vamos a consolar a su mamá. La pasada vemos a Huguito. Gracias a Dios pudimos salvarla. Mi mamá no contesta. Ahora lo importante es que absuelvan a Blanca de toda culpa. No solamente es inocente, sino que también su proceso fue indebido. Bueno, eso todavía no es seguro, Eduardo, lamentablemente. Voy a llamar a Blanca para pedirle que se cuide. Tampoco contesta. Si Blanca es inteligente, se entregará. Ya las instancias judiciales determinarán su situación legal. Gracias a que Blanca logró escapar de ustedes, mi mamá va a ir presa. Eduardo tiene razón. Blanca está haciendo justicia.
papá de nuevo. Le quiero contestar. No. Ya te dije que ahorita no vamos a hablar con él. Yo le quiero contestar, le quiero decir dónde estoy y que tengo un cachorro. ¡Te dije que no! Es igualita a tu tía Valentina. Cabe duda que la sangre es fuerte. Pues yo prefiero parecerme a ella que a ti. A ella todos la quieren y a ti nadie te quiere, te tienen miedo. Prefiero que me tengan miedo a terminar loca como ella. Seguro así vas a terminar tú, escuincla. Tú nunca me has querido, eres mala, eres mala. Pero ¿cómo te voy a querer? Es igualita, Valentina. Igual a ella cuando éramos niñas. Te detesto, Sofía. Te detesto. ¿Cómo que estás en el restaurante de Tita? ¿Te volviste loca? Pensé que a estas alturas tu madre ya estaría detenida. Desde la mañana pusiste la denuncia y yo tenía que saludar a doña Tita. Tú sabes cómo es el comisionado Cruz. Todo tiene un procedimiento que tiene que cumplirse. ¿Tu madre sigue libre? Y tú sigues corriendo peligro. Está bien, voy a apurar a mis hermanos y nos vamos de aquí. No, Blanca. Mejor ahora no te muevas. Por lo menos ahí hay gente. Salir ahora podría ser muy peligroso. Blanca, hija, ¿me ayudas a hacer el café para los vecinos? Tengo que colgar. A ver, escúchame bien. No se muevan de allá hasta que yo llegue. Paso a buscar a Sofía al colegio y después paso por usted. ¿Está bien? Está bien. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué esa cara? No, por nada, doña Tita. Usted tranquila. Yo me hago cargo de todo. ¿Qué hacemos aquí? Ya te dije, creo que Blanca y sus hermanos están aquí. La gente del barrio siempre despide a sus muertos. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a hablar con tu amigo Huguito. Le vas a pedir que salga. No quiero. Pero si es para que conozca al perrito. Por desgracia, a Blanca aún no le retiran los cargos. Bueno, pero lo peor que le puede pasar a tu hermana es que la metan en la cárcel junto a esa señora. Bueno. Pero si eso le llegara a pasar, seguramente esa señora la mata ahí mismo. Huguito, te habla una niña. ¿A mí? Sí. Bueno, Hugo, soy yo, Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, estoy afuera del restaurante de doña Tita. ¿En serio? Voy a verte. No, oye, pero espera. Simona, ¿no quieren un cafecito? ¿Les va a caer bien? No, yo no. Beto. Me acordé de algo, ya vengo. ¿Y qué sabes de Raquel? ¿Crees que ya la hayan agarrado presa? Pues no, hermana. Pero parece que la policía la está buscando. Es cuestión de tiempo. ¿Tú crees que corramos peligro aquí, Blanca? No, en este momento no. Yo creo que Raquel está escapando. Además, Eduardo va a venir a buscarnos por si acaso. Te quiere muchísimo. No, solamente está preocupado, eso es todo. Ay, Blanca, por favor, él te adora. Además, yo creo que ya vas a poder vivir tu historia de amor. Sí, tenía muchas ganas de verte. Hola, Huguito. ¿Cuánto tiempo sin verte?